Ahora estamos, sí. Comentamos que hoy vamos a terminar con la unidad 7, es decir, me desdigo porque yo decía que íbamos a terminar con geometría analítica y no es así, porque en la realidad hoy vamos a terminar de ver el tema de cónicas, nos falta ver cuádricas también. Entonces, particularmente la vemos a cuádrica de alguna manera para poder tener ideas en sí, pero no ahondamos tanto en cuádricas, a pesar de que tiene mucho uso, pero se nos hace corto si no vamos a llegar. Entonces, a ver. Definíamos la otra vez, cuando hablábamos de esto de la geometría analítica, que es una parte de la matemática que tiene por objeto el estudio y análisis de los lugares geométricos, considerando la deducción de ecuaciones y construcción de gráficos. Es decir, analizamos el lugar geométrico, pero buscando de qué manera matemáticamente generar una ecuación que me vincule ese lugar geométrico con un gráfico, para poder construir ese gráfico, ¿sí? Y a la vez matemáticamente encontrar relaciones entre ellos. La matemática tiene esto de la precisión, el poder definir claramente las cosas, y bueno, esta era la función de la geometría analítica, analizar de qué manera mediante ecuaciones lo llevamos. Entonces decían que son figuras cuyos puntos cumplen que todo punto de esa figura goza de una propiedad determinada, y todo punto que goza de esa propiedad pertenece a la figura. O sea, es claro esto que definimos. Bien, entonces vamos a ver, desde acá vamos a pasar a lo que definíamos que nos toca en el día de hoy, que ya habíamos visto lo que era circunferencia, elipse, y hoy vamos a ir a esta placa que dice terminamos con una elipse, y entramos en lo que es el mundo de las parábolas. Los otros días me mandaron no sé si le dicen un meme, que hablaba, dice, estaba Jesús y mostraban la gráfica de la parábola, y dice, él no se le entiende mucho porque habla en parábolas. Y me acordaba de que en algún momento iba a tener que hablar de ella, de la parábola, pero no en el sentido como hablaba Jesús. Pero bueno, volviendo a esto, hablamos que la definición de parábola es un lugar geométrico de un punto que se mueve de manera tal que su distancia a una recta fija es siempre igual a la distancia que tiene a un punto fijo. Es decir, el punto fijo este no pertenece a la recta, dice, y hablamos de este punto fijo que la distancia esta, llámese el valor del vector y, ¿sí? Este vector posición, y el vector h son iguales. En la base de esto, vamos a ver acá lo que nos tiene preparado GeoGebra. Fíjense el valor de h y I, que siempre tienen el mismo valor. Es la condición que tiene por definición, que es el lugar geométrico. El lugar geométrico, hablamos de esta línea roja acá puesta en esto, y en donde tenemos que las distancias siempre son las mismas. ¿Sí? Lo volvemos a poner para, fíjense cómo describe el mismo valor, describe a esta figura definida como parábola. Esta curva C va a ser nuestra parábola.
Profe, los valores. Sí, una consulta. sí, ¿Será condición que el punto que no pertenece a la parábola y la recta tienen que ser equidistantes al vértice? ¿Siempre? claro, Como veo. tal cual, Ah, porque en sí, es decir, que tiene que ser equidistante el valor de AD es igual al valor de ED, ¿sí? Nuestro vértice con la distancia a nuestra recta fija, siempre va a ser igual. Bien, entonces, definido así, vamos a los elementos que tiene nuestra parábola. Como elemento que tengo, L es mi recta fija, la definimos como directriz. F es el punto fijo, lo definimos como foco. A, ¿sí? Es el eje de la parábola. En este caso es coincidente mi eje con el eje de las X, ¿sí? Perpendicular a L y pasa por F, quien el eje este de la parábola es perpendicular a L y pasa por el foco. Esa es una de las condiciones que debe cumplimentar nuestro eje de la parábola. A, el punto A, es la intersección entre L y A, ¿sí? Es nuestro punto A. Tenemos como otro punto definido el vértice, el punto medio entre A y F, lo que hablábamos recién, con quien preguntó, que entonces este es el punto medio entre la distancia a la recta fija y al foco. P es nuestro punto genérico, XY. L y L' es nuestro lado recto, perpendicular es perpendicular al eje Y y pasa por el foco, en realidad perpendicular en este caso al eje X, ¿sí? Y pasa por el foco, no al eje Y, hay un error ahí, pido las disculpas. El foco en P es mayor que 0, o sea, en tiene un valor. Bien, ahí dice, si P es mayor que 0, las ramas abren hacia las derechas, es decir, yo tengo mi eje coordenado Y, X, este es mi punto 0, 0, acá, del eje coordenado. Cuando el valor de P tiene un valor positivo mayor que 0, las ramas abren hacia la derecha. Si P, ya vamos a ver, si P fuese negativo, ¿sí? Para el valor de P, foco, fuese negativo, las ramas abrirían hacia la izquierda y ya lo vamos a ver ahí. Sí. ¿Cuál es lo importante? Que vamos a partir de la definición y del gráfico, vamos a deducir la ecuación de la parábola, una de ellas. Es decir, es importante que veamos el gráfico ¿por qué? Porque la definición establece que este punto PF y PD son iguales. Entonces, en base de eso, nuestro gráfico vamos a sacar ahora, vamos a deducir. Ya me anticipo para no volver sobre el gráfico, que desde acá, desde este punto a el valor es X, desde este punto, que es el 0, 0, hasta acá es P, es decir, que si yo quiero saber cuánto vale este cateto y este cateto, voy a poder descubrir cuál es el valor de este radio vector, ¿sí? El vector posición entonces yo voy a tener que desde acá a acá, este valor va a ser P menos X, voy a tener este cateto, y este valor va a tener el valor de Y, que es el valor que tenemos. Entonces, si necesito conocer eso, es a lo que me estoy anticipando a lo que define acá abajo, que vamos a deducir la ecuación. Vamos a ver de qué se trata entonces. Tengo la gráfica también acá y dice, el punto P
de x, y pertenece a la parábola. Este es lo que hablamos, que todo punto que pertenece a la parábola cumple con determinadas condiciones y eso lo hace que así el punto pertenece a la curva. Entonces, debe cumplir con la definición que PF igual a DP, por lo que si yo considero el teorema de Pitágoras, lo que le había anticipado, este cateto y este cateto, voy a decir que este cateto va a ser P menos X al cuadrado más Y al cuadrado, ¿sí? Entonces voy a establecer que es mi hipotenusa, lo que estoy definiendo con esto, va a ser igual a ¿qué cosa? A el punto X más P. Es decir, yo estoy de acá hasta acá, voy a tener el valor de X más desde este punto para acá el valor de P. Es decir, entonces cumplo con lo que dice la definición en base de mi gráfico. Si yo elevo ambos miembros al cuadrado, a esto, para poder sacarme esta raíz, voy a quedar de esta forma, desarrollo del cuadrado del binomio, llego a esta expresión que tengo acá, por lo que desarrollando también el cuadrado del binomio que tengo en el primer miembro, voy a llegar a esta expresión, que cuando estoy en esto tengo P y P, entonces estas se me van. El menos 2px lo voy a poner abajo porque no se me simplifican. El x al cuadrado con el x al cuadrado sí se simplifican, la y cuadrado no, y establezco que acá estos dos se habían simplificado, me queda 2px. Entonces, yo desde eso puedo plantearme que esto lo paso hacia el otro miembro y establezco que me va a quedar y cuadrado es igual a 4px, o que y va a ser igual a más menos 2 raíz cuadrada de px. ¿Sí? Bien, cualquier cosa, como siempre les digo, se desmutean y de pronto me hacen la consulta que haga falta. Vamos al análisis en sí de la elipse. No, perdón, de la parábola. Otra cosa que tengo que cambiar. La primera ecuación ordinaria de la forma canónica es esta, y cuadrado es igual a 4px, o que y es igual a más o menos 2 raíz cuadrada de px. Sí, esa definimos que es mi primera ecuación ordinaria en la forma canónica. Cuando p es mayor que 0, está definido para valores de reales positivos y se extiende hacia la derecha, lo que hablábamos anteriormente, es más menos infinito, ¿sí? Y cuando P es menor que 0, está definido para valores de los reales negativos y se extiende hacia la izquierda, es más menos infinito. La simetría de la parábola es simétrica respecto al eje de la parábola. En este caso coincide con el eje X, es lo que habíamos visto recién. Si despejamos y va a ser igual a más o menos b sobre a, raíz cuadrada de a cuadrado menos x cuadrado. Y si despeja x, vamos a obtener, de esta de arriba, vamos a obtener este valor. Esto que tenemos acá. La ordenada del foco va a ser si x es más menos p, voy a tener que y es igual a más menos 2p, ¿sí? Reemplazando acá. Y entonces, y voy a poder definir que la longitud del lado recto va a ser LL', que es igual a 4 veces P. La excentricidad, la distancia desde el foco y la distancia de A son iguales. Por lo tanto, la excentricidad va a ser igual a 1, porque C sobre A, recordemos que es la excentricidad. Planteamos un vértice en el origen de coordenadas y eje coincidente con el eje X. Entonces, voy a tener que este punto P
mi punto del foco y mi punto D de la directriz, ¿sí? Entonces, son los mismos que en el caso anterior, porque de pronto lo que tengo que el P es menor que 0, el foco está a una distancia menos P, entonces mis ramas abren hacia la izquierda, y se puede mostrar que la ecuación es y cuadrado es igual a 4px, o que y cuadrado es igual a más o menos que y, no y cuadrado, va a ser igual a más o menos 2 raíz cuadrada de px. ¿Sí? Es nuestra primera ecuación ordinaria en la forma canónica. Permítanme un segundo. Ya tomo nota. Que y es igual a más o menos 2. Perdón que tomaba nota, así ya le cambio esta placa para que quede bien. Bárbaro. Entonces, es igual que el anterior, por lo que puedo decir que queda base. Ahora tenemos la posibilidad también de tener una parábola que sea con el origen de coordenadas coincidente, ¿sí? En mi 0, 0, y el eje coincidente con el eje Y. Mi eje de la parábola, mi A, está coincidente con el eje Y. Se abre la rama hacia arriba o hacia abajo, dependiendo que P sea mayor que 0 o menor que 0, y la ecuación es que x al cuadrado es igual a 4py, o que x es más o menos 2 raíz cuadrada de py, que es mi primera ecuación ordinaria en forma canónica. Bien, esto va a suceder exactamente lo mismo de lo que hablábamos siempre, que nuestra distancia dp y pf sean la misma. Establecemos entonces que esta distancia entre uno y otro permanecen invariables y generan estas curvas definidas o conocidas como parábolas. Vamos a lo que acontece con vértice H y K, es decir, cuando tenemos nuestros ejes desplazados de lo que era nuestro 0, 0 que teníamos anteriormente. Entonces, ¿qué tengo? Acá está Y, acá está X, este es mi punto 0, 0, y resulta ser que desplacé mis ejes, voy a tener mi eje, que está este eje a una distancia H, respecto de en lo que hace a X, y una distancia K se encuentra nuestro eje X', ¿sí? Desplazado estos ejes. Entonces, en base de eso, como trasladamos los ejes coordenados X y Y a nuestro eje X' y Y', ¿sí? Entonces, tiene nuestro centro H y K. Voy a tener que X, un punto cualquiera, ¿sí? Va a estar dado por el X', que sería medido por este valor. Supongamos que yo tengo un punto acá, el valor en X' va a tener un valor, X va a ser, si yo lo tomo desde acá, va a tener en el eje de las X, es X' más el valor de H, que se desplazó. Es decir, lo que tengo acá. Yo de esta expresión lo mismo hago con el valor de y va a ser igual a y' más k. Entonces, ya habíamos visto esto en lo que hacía a nuestra circunferencia y nuestra elipse, que desde esto despejo el valor de X', X' es igual a X menos H, y Y' es Y menos K. Cuando reemplazo en la primera ecuación ordinaria, donde tengo que y cuadrada igual a 4px, ¿sí? Por lo que por estos valores x' y y', voy a tener que y menos k al cuadrado es igual a 4px menos h,
y generamos de esta manera nuestra segunda ecuación ordinaria, que es cuando tenemos nuestros ejes desplazados, hablamos de la segunda ecuación ordinaria. ¿Qué tengo acá? Que mis coordenadas del vértice en sí van a ser H y K, porque mi vértice va a estar en este punto. Mi foco van a estar puestos en H más P, es decir, voy a tener H más P, el punto este tiene P de valor, y más H es el valor que tengo referido a mi sistema de ejes coordenados cartesiano, y K es el valor de Y, y que L', es decir, mi directriz, va a tener que X es igual a H menos P. Bien. Esto es interesante e importante definir cuándo está corrido el eje y cuál varió. Fíjense que acá se nos suma en la parte de los X, ¿sí? Mi primer par ordenado, el valor del par ordenado, va a tener esta incidencia del P y, perdón, del H, y el K, digamos, se mantiene invariable. Para el caso cuando yo tenga esto, un vértice H y K y eje paralelo al eje Y, en este caso voy a cambiar de esta manera los valores de X' y Y, y establezco que si yo lo reemplazo en la primera ecuación ordinaria, que era X cuadrado igual a 4PY, porque X' y Y lo reemplazo, obtengo mi segunda ecuación ordinaria, como se visualiza acá, X menos H cuadrado es igual a PY menos K. Entonces, semejante a lo que veíamos anteriormente, mi vértice va a ser HK, las coordenadas, el valor del foco. Ahora, fíjense que en este caso, el valor de X, el par ordenado, va a valer lo que refiere a XH, y quien varía en este caso va a ser el valor de Y, que es K más P, y que para el caso de la directriz, Y es igual a K menos P. Este es el valor de la directriz. Entonces, viene bien hasta acá, se viene entendiendo. ¿Alguien necesita algo? Insisto, nos detenemos. Sigo yo mientras, porque ustedes cualquier cosa se desmutan, como siempre decimos. Entonces, partimos de esta ecuación, las relaciones de la ecuación ordinaria y la general. Entonces, si yo parto de la ecuación esta, donde y menos k al cuadrado es igual a 4px menos h, ¿qué hago? Desarrollo el cuadrado de la diferencia, lo desarrollo, hago distributiva, planteado las cosas de esta manera, voy a tener que y menos 4px menos 2ky más k cuadrado más 4ph es igual a 0. Entonces, establezco de esta manera, relacionándola con la ecuación general, que y al cuadrado va a estar acompañado por el valor de c más dx más y más f igualado a 0, donde la condición es que a es igual a 0, en este caso. En general, a es igual a 0 y que c es distinto de 0 y d distinto de 0. Esto planteado así, podemos relacionarlo para la ecuación donde teníamos nuestras ramas, que era nuestro eje es paralelo al eje de las X,
¿sí? El eje de la parábola es paralelo al eje de las X y planteamos de esta manera. Cuando nuestra parábola, el eje de la parábola es paralelo al eje de la Y, ¿sí? Vamos a volver sobre gráfica. Cuando tenemos este es paralelo al eje de las X, y si yo tengo paralelo al eje de la Y, estoy hablando de esta gráfica, entonces defino que en este caso es nuestro primer caso, en el segundo es este caso donde es paralelo al eje de la Y. Definimos que generamos el cuadrado de la diferencia, el cuadrado del primero menos el producto del primero por el segundo, más segundo al cuadrado, distributiva acá, ejecuto y me va a quedar que ax al cuadrado más dx más y más f es igual a 0, donde c es igual a 0, ¿sí? Y a y e son distintas de 0. Entonces, estos son la relación entre lo que es la ecuación ordinaria y nuestras ecuaciones generales. Entonces, vamos a ver con un ejemplo cómo hago el paso desde lo que es la ecuación general a la ecuación ordinaria. Es el paso inverso. Recién vimos de la ordinaria a la general. Ahora quiero ver desde este punto, de la general, tengo la general y quiero llegar a la ecuación ordinaria. Lo vemos con un ejemplo. Entonces, realmente acá sí vamos a hacer lo que es completar cuadrado, que ya lo hemos visto en las dos anteriores. Entonces, tenemos que llevar la ecuación general a la forma de esta ecuación ordinaria nosotros, y estamos en la ecuación, partimos de la ecuación general. Entonces, yo tengo que llegar a esto, donde como mi ecuación es de este tipo, a es igual a 0, ¿sí? De manera tal que esta está relacionada con que mi eje de la parábola es paralelo al eje de las X. Entonces, parto de mi ecuación 4y cuadrado más 4 más 8x menos 12y más 13 igual a 0. Entonces acá yo agrupo términos según la variable en uno y otro miembro. Es decir, lo que tengo del lado del primer miembro, voy a establecer la y. Entonces dejo 4y cuadrado menos 12y y paso al otro miembro lo que tengo en la otra variable, menos 8x menos 13. Saco factor común 4 en la variable y. Fíjense que la idea es que nuestra y cuadrada quede liberada de lo que es que alguien la acompañe a la par, es decir, saco el factor común de esta manera y me queda 4y cuadrado menos 3y igual a menos 8x menos 13. Entonces yo, el término que va a formar el cuadrado perfecto va a ser mi d sobre 2 al cuadrado. Entonces saco este 3, lo coloco acá para ver cuál es lo que va a ser mi cuadrado perfecto, el término que me falta, lo agrego, ¿sí? Va a ser 9 cuartos. Entonces tengamos presente que lo que sume del lado izquierdo lo tengo que sumar del lado derecho para que como ecuación se equilibre. Entonces tengo que de esta manera el 4 y el 4, digamos, se me van a ir, entonces me va a quedar sumo solamente 9 a la derecha. Armamos del cuadrado del binomio, acá digo 4y menos 3 medio al cuadrado es igual a, ejecuto 13 menos 13 más 9, me queda menos 4, en donde sacamos factor común menos 8 y me va a quedar de esta manera en el segundo miembro, por lo que al
Disculpen un segundo que voy a poner el cargador que me estoy quedando sin batería. Ahí volvió a la vida. Bien, entonces, como les decía, saco factor común menos 8 y voy a tener finalmente que este menos 8 con el 4 se simplifican, me queda menos 2 y va a quedar de esta manera expresada, que haciendo un paneo de lo que planteamos es, yo parto de esta ecuación general y quiero llegar a mi ecuación ordinaria y lo ejecuto completando cuadrados y haciendo las operaciones que hemos visto. ¿Hasta acá venimos bien? Profe, ¿puede subir un poquito la filmina que la última parte, la que hice finalmente, no se ve la mitad nomás? A ver. Acá no alcanzan a ver finalmente lo que dice. Y es igual a menos 4x al cuadrado. ¿No se ve esto? Porque no, Mitad yo... nomás, pero sería igual que la anterior. La parte sería y menos 3 medio al cuadrado igual a menos 2 de x más 1 medio. Correcto. Ah, Ese bien. es este. Sí, no sé por qué, profe, se corta ahí, porque tengo bien la pantalla. Qué raro. Bueno, no importa, gracias. No, lo que sí me interesa es que saber si puede ser la pantalla en particular de alguien o puede ser que esté saliendo así. Tal vez algunos, si los otros No, tienen profe, yo problemas. tampoco la alcanzo a ver. ¿Cómo? Yo tampoco la alcanzo a ver. Bien. A ver, voy a hacer un escape de esto para ver si... espérense, voy a dejar de compartir para ver si comparto. Sí, voy a compartir esto, que vamos a ir al mismo lugar, pero quiero ir... Quiero ver si hay, si alcanzará. A ver, quiero ver si... ¿Ahí se alcanza a ver o no? Sí, profe, ahora sí. Ahora Yo lo sí, veo. profe. Sí, de 10. Va, Gracias, profe. bárbaro. No, por nada. Entonces, de esta manera, llegamos a la expresión esta. Me van diciendo cualquier cosa, ¿sí? Gracias. Entonces, vayamos en sí ahora a plantearnos la tangente y normal a una parábola. Esto es importantísimo porque reviste las aplicaciones de esto en sí. ¿Qué tengo? Que la ecuación de la recta tangente va a ser y menos f de x es igual a f' de x por x menos x0. Esta es la ecuación de una recta, ¿sí? Que es la que es tangente a la parábola, y la ecuación de recta normal, donde las propiedades, que es lo que quiero mostrar, acá hay un gráfico, y esto es lo que
A ver, bueno, vamos a ponerlo acá arriba. Fíjense que nuestra normal al punto y nuestra tangente, ¿sí? Lo ejecuta que todo rayo que incide de alguna manera paralelo al eje, digamos, que tiene la parábola, paralelo, va a incidir y va a ser reflejado en mismo ángulo con respecto de la normal. Es decir, fíjense, incide así y va a pasar por el foco. Entonces, todos los que sean, que vengan acá, todos van a ir a reflejarse al foco, porque va variando el ángulo en sí. Entonces, es lo que acontece si definimos de esta manera. Todos rayos paralelos se generan, o todo rayo que parta desde el foco va a ser reflejado paralelo. ¿Y por qué nos interesa mucho esta propiedad? Porque es una de las condiciones para establecer nuestras antenas parabólicas, ¿sí? En donde una cantidad de emisiones van a ser concentradas en el foco y de manera tal de que todas las emisiones que yo tenga de radio, televisión, lo que fuere, satelital, que partan desde el foco, van a ser reflejadas paralelas a la antena y pueden de esa manera lograrse consideraciones importantes respecto de lo que es comunicación. Por otro lado, si ejecuto lo mismo con lo que es cocinas solares, ¿sí? O grandes centrales captadoras de energía solar, ejecuto mediante esta parábola y pongo en el punto del foco una olla, ¿sí? Todos los rayos van a pasar por ella y van a calentarla de manera tal de poder hacer una cocción mediante energía solar. Bueno, por otro lado, para cuando la fuente es emisora, ¿sí? Es lo que se hace con las lámparas de los vehículos en sí, nuestra superficie es parabólica, donde refracta desde lo que es el foco, salen los rayos, chocan y divergen para poder ejecutar así una luz puntual que sale y que da la luz de los vehículos, particularmente, o cualquier faro que estamos hablando, ¿sí? O lámpara. Listo. Hasta acá terminamos con lo que es parábola. Me permiten 2 segundos que voy a hacer una pequeña pausa yo. Vamos a ir a lo que es hipérbola. Voy a buscar un vaso de agua. Permítanme 2 segundos. Voy a pausar a ver si... Voy a dejar de compartirles así. Pauso la grabación para que... Bien, como les decía, entonces vamos a ver ahora hipérbola. Nuestra hipérbola, estamos en una de las últimas geometrías de lo que hace a la hipérbola, a las cónicas, perdón. Y entonces es un lugar geométrico, por definición es el lugar geométrico de un punto. Fíjense que, y esto como por decirlo así, siempre ustedes tengan la premisa que si lo van a definir a las gráficas estas, definamos de esta manera. Es el lugar geométrico de un punto que, y ahora vamos a ver de qué se trata, pero todos empiezan de la misma manera. Es simple, ¿por qué? Porque dependiendo de las condiciones que yo le ponga, va a ser a dónde vamos a ir a parar. Y hago la remembranza de la cosa, cuando me voy a lo que estábamos como base,
de esto, que esto viene desde acá, ¿no es cierto? Desde lo que hace que de una superficie cónica, yo corte con un plano perpendicular al eje, un plano que se inclina, uno que es paralelo a la generatriz, o este caso en particular, que es un plano paralelo al eje, voy a generar esta figura geométrica definido por este esquema, de que es un punto que tiene una condición particular, ¿sí? Para traerlo desde donde venimos, de donde arrancamos. Entonces, en este caso, particularmente dice, lugar geométrico de un punto que se mueve en un plano, de manera que el valor absoluto de la diferencia de su distancia a dos puntos fijos, focos del plano, se mantiene constante y menor a la distancia entre dichos puntos. Bien, establezcamos de lo que este A y B están mis focos. Entonces el AP y el VP siempre van a ser iguales. Entonces la diferencia entre ellos va a ser, el valor absoluto va a ser este. Entonces yo voy a tener que este punto P, la diferencia entre BP y AP, es decir, entre F y G, en valor absoluto, siempre va a ser constante. Entonces nos fijamos ahora, cuando damos la animación, nos fijamos que el valor permanece siempre constante, ¿sí? Entre G y F, la diferencia, y si yo hago lo mismo para este costado, voy a tener la otra parte de mi hipérbola. Profe, ¿puede volver a mostrar esto desde el principio? Bien. Ahí se va a frenar y lo vamos a poner nuevamente. La animación, ¿querías que repita? Sí, animación y un poco de explicación también, porque no alcancé a... Bien, porque en particular esto, a lo que hace la animación, lo vemos, y particularmente lo que habíamos planteado anteriormente a esto es que ¿de dónde viene? Desde que mi hipérbola, fíjense que va a ser generada por el corte de un plano paralelo al eje de la cónica. Entonces, paralelo al eje de la cónica, genero la figura acá y la genero en el otro punto, ¿sí? Eso es lo que habíamos visto recién. Y cuando volvemos a la placa que estábamos viendo anteriormente, ahora, la hipérbola, acá damos la animación nuevamente. Parte de ahí se va a ir generando el valor. La diferencia del valor absoluto siempre es ese valor. Claro, ahí estoy viendo un poco mejor. Bárbaro. Bien. Entonces, por definición es eso. Vemos de esta manera que el punto que describe la gráfica, ¿sí? Va a tener esto que decíamos, ¿no es cierto? En donde vamos a ver los elementos que vamos a conocer acá. Nuestro eje focal es L, este es mi eje focal. FF' es la distancia entre los focos, o sea, FF' son los focos, perdón, y la distancia FF' es la distancia focal, que es igual a 2 veces C,
B y B' son los vértices, ¿sí? Establecemos ahí este vértice y este. B y B' lo definimos a este como mi eje transverso, y que es igual a 2 veces A, porque tengo menos A y A es 2 veces A el eje. El eje conjugado es el AA', este, que es igual a 2 veces B, acá, que P de XY es nuestro punto genérico, que siempre sabemos tenerlo. L' va a ser nuestro lado recto, que es igual a 2B cuadrado sobre A. Las asíntotas es Y. Las asíntotas son nuestras, digamos, rectas definidas, que nunca se van a cortar con nuestra curva, ¿sí? Que Y es igual a más o menos X sobre A, X, cumple con eso, esta es una recta. Y recuerden lo que teníamos, y hago para que quede como regla mnemotécnica. De alguna manera, para estas que generan una figura abierta, por decirlo así, no como nuestra elipse que es cerrada en nuestra figura, para esta que es nuestra figura abierta, yo definiría que la relación fundamental es que C cuadrado es igual a A cuadrado o a B cuadrado más A cuadrado. Es decir, de alguna manera yo le leo de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque puedo saber que es en contra de lo que es normalmente nuestro abecedario. Nuestro abecedario es A, B y C. En este caso, para la relación que lleva a la hipérbola, yo la puedo definir al revés, es decir, C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado, y me voy a recordar mnemotécnicamente que al revés es la figura abierta, y para que recordemos y permítanme trasladarme a lo que hemos visto en el caso de la elipse, nuestra relación fundamental es para la elipse figura cerrada, ¿sí? Que A cuadrado es igual a B cuadrado más C cuadrado. Es decir, que esto sería para una figura cerrada, tener presente, como para recordarlo fácilmente, que va en consideración de lo que es nuestro abecedario A, B y C. O sea, A es igual a B cuadrado más C cuadrado para la elipse. Y para nuestro caso, el que no los quiero marear, pero me parece importante relacionarlo, que para el caso de la relación fundamental en nuestra figura abierta, es contra de lo que es el abecedario, que C cuadrado es igual a B cuadrado más A cuadrado. Espero que les sea útil y no le haya hecho lío. Veamos cómo a partir de la definición. Sí. Ese C cuadrado de la relación fundamental es el C de los focos, ¿verdad? Correcto. En este caso, refiere a esta gráfica, ¿ves? Que tenés acá en el triángulo formado de esta manera, ¿sí? Pero es una relación fundamental, sí, que tiene que ver con el foco y que ahora vamos a verla ya definida en lo que hace a cuando generamos la ecuación en sí. Mira acá, lo que quiero llegar es eje coincidente con el eje coordenado X y el centro en el origen. Entonces, el punto P de X pertenece a la hipérbola, entonces debe cumplir con la definición. Ese punto P va a cumplir que P de F menos P de F' es igual a 2 veces A. Y me vuelvo a la gráfica. P de F', P de F menos P de F' es igual a 2 veces A.
Entonces es la condición que establecemos. Por lo que cuando hago eso, voy a ver cuánto es P de F. Vayamos al gráfico, es importante tenerlo desde ahí, que dice P de F va a tener que ver con la distancia. Yo voy a sacar, en este caso, si bajo acá el punto, va a ser X, ¿sí? Desde este es mi eje coordenado Y, este es mi eje coordenado X. Este punto, digamos, del que estamos hablando en X, voy a tener la distancia, va a ser X menos, para encontrar este cateto, F menos X, voy a tener este pedacito que tendría acá, ¿sí? Y cuadrado, que es lo que vamos a ver, C menos X, claro, en vez de F es C porque es el valor de los focos, lo que hablábamos recién con vos. Si tenía que ver con los focos, el C, sí, el valor del foco, C menos X al cuadrado, más Y al cuadrado, menos C más X, vuelvo a la gráfica. Desde acá, yo, si voy a tomar para ver cuánto vale esto, va a ser el valor. Acá yo tengo el valor de X y el valor de C. C más X, tengo este cateto, y Y va a ser el otro. De esta manera saco por Pitágoras este valor del radiovector este. Entonces me queda C más X al cuadrado más Y al cuadrado igual a 2 veces A. Haciendo una serie de pasos algebraicos que son bastante, es decir, tengo que elevar al cuadrado esto y seguir operando, pero en definitiva a lo que a nosotros nos interesa, después de esos pasos algebraicos, va a quedar de esta manera: X al cuadrado, C cuadrado menos A cuadrado Y cuadrado es igual a cuadrado, C cuadrado menos A cuadrado. A esto, en base a la relación fundamental, donde conocíamos y sabemos que A cuadrado más B cuadrado igual a C cuadrado, yo despejo de ahí, ¿qué cosa? B al cuadrado. Entonces, B al cuadrado me va a quedar que es C cuadrado menos A cuadrado. Entonces, esta C cuadrado menos A cuadrado es lo que tenía anteriormente de haber operado en la que yo deduje de mi gráfica, de esta, teniendo o pudiendo hacer el reemplazo de esta por el B cuadrado, me va a quedar de esta manera expresado: X cuadrado B cuadrado menos A cuadrado Y cuadrado es igual a A cuadrado B cuadrado. A eso, si yo lo divido la ecuación miembro a miembro por A cuadrado B cuadrado, me va a quedar de esta manera, en donde voy a simplificar B cuadrado en el primer término, en el segundo voy a simplificar el A cuadrado, y me va a quedar mi primera ecuación canónica, ¿sí? O mi primera ecuación canónica o primera ecuación ordinaria, que es X cuadrado sobre B cuadrado menos Y cuadrado sobre B cuadrado igual a 1, donde como observación tenemos que el eje transverso se corresponde con la variable que tiene coeficiente positivo. Es decir, esta variable Y tiene coeficiente negativo. Esta variable tiene coeficiente positivo acá, adelante. Por lo que voy a establecer que mi eje transverso va a ser aquella que tiene la variable positiva. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Algo que quieran acotar? Bien, entonces seguimos adelante.
Vamos al análisis siguiente del punto en sí. Lo vemos en base a la ecuación anterior, entonces esta es nuestra ecuación canónica, o primera ecuación ordinaria. Las coordenadas de los vértices, B' y B. B' es menos A0 y que B es A0, y que si X es igual a menos A, o X es igual a Y es igual a 0. Es el caso de los vértices en sí. La intersección con el eje Y no existe, no hay corte con el eje Y. Fíjense que es claro, pero es importante visualizar lo que en el caso nuestro, nuestra hipérbola nunca toca con el eje Y. ¿Sí? Sí corta con eje, pero con X, pero con el eje Y no se corta. Después, simetría, la hipérbole es simétrica respecto a ambos ejes coordenados y al origen. El centro de la hipérbola tenemos el punto medio entre focos, ¿sí? El C es 0, 0, para este caso que coincide. La hipérbola no está definido para los valores de X menos A y A. Es una cuestión importante esto, porque vuelvo a la gráfica, permítanme que me vaya y vuelva ahora, pero en este entorno, entre lo que es A, menos A y A, la hipérbola no existe. Es decir, yo busco valores de mi hipérbola y en estos valores no está definida para los valores entre menos A y A, no está definida la hipérbola. Recién tiene que existe para valores superiores a eso, digamos inferiores o superiores. Por otro lado, si despejo Y me queda así, si despejo X establecemos de esta manera. La ordenada del foco, ¿sí? Como ordenada va a ser X igual a más menos C, por lo tanto Y va a ser igual a esto cuando yo cambio por el valor. A C le pongo el valor de C, me va a quedar así. La longitud del lado recto, es decir, yo tengo que mi lado recto, LL', va a ser igual a 2 veces B cuadrado sobre A. Como asíntota tiene dos asíntotas, es una recta, por lo tanto, esta es la ecuación de la misma, Y igual a más menos B sobre A X, tiene dos ramas, ¿sí? La excentricidad entre C y A es la relación, la excentricidad, entonces C sobre A va a ser mayor que 1 porque C es mayor que A. Esto es claro. Entonces, puedo tener que sea el eje coincidente con el eje coordenado, Y el centro en el origen, es decir, mi parábola, en vez de abrir hacia la derecha y hacia la izquierda, ahora abre hacia arriba y hacia abajo, ¿sí? Los elementos son el mismo caso anterior, nada más que cambian lo que sí las coordenadas, en donde se puede mostrar que la ecuación va a tener este formato Y cuadrado sobre B cuadrado menos X cuadrado sobre A cuadrado es igual a 1, que es la ecuación canónica o primera ecuación ordinaria. El eje transverso se corresponde con la variable que tiene el coeficiente positivo, es decir, mi eje transverso, que era este valor entre los vértices, ¿sí? Voy a tener que va a ser con la variable positiva, con la variable que tenga, en este caso, Y es positivo, X va a ser negativo, por lo que el eje focal, por decirlo también de alguna manera, va a ser coincidente
con el eje Y o el eje de variable que tenga el coeficiente positivo. Si voy a eje paralelo al eje coordenado X, es paralelo al eje coordenado X, ¿sí? Pero con centro H y K, es decir, se desplazan, como hemos visto anteriormente, se desplaza nuestro eje coordenado respecto, digamos, tengo mi centro desplazado, por lo que, como habíamos visto anteriormente, esta relación de X igual a X' más H y Y igual a Y' más K, despejo de ahí X' y Y', y si reemplazo ahí estos valores, voy a tener, si la reemplazo en la ecuación ordinaria donde tenga el valor de X', voy a reemplazar y obtengo que X menos H al cuadrado sobre A cuadrado menos Y menos K al cuadrado sobre B cuadrado es igual a 1, que es mi segunda ecuación ordinaria. Tengo mi O', va a tener como centro H y K. Luego tengo que las coordenadas, fíjense cómo varían. El vértice B es H menos A, K, y H más A, K. En este caso, ¿no es cierto? Estamos hablando de los vértices. Para el caso de los focos también, nuestra variable que va a tener valor variables, o nuestra variable va a estar dado en el X, ¿sí? Nuestro foco va a estar desplazado, digamos, en lo que hace X. Entonces, quien varía H menos C, K, y el foco H más CK. Y para el caso de los ejes estos, de los vértices A y A', va a ser H, K menos B, varía en lo que hace a la variable Y, en donde tengo K menos B y K más B. Si hablásemos ahora del eje paralelo al eje coordenado X, centro H y K, entonces voy a tener que mis parábolas van hacia arriba o hacia abajo. La traslación se realiza de la misma forma y nos queda nuestra segunda ecuación ordinaria, donde el eje que es la variable que es positiva va a ser nuestro eje, que contenga nuestro eje, y puedo ejecutarla de esta manera, la segunda ecuación ordinaria, donde vemos en este caso cómo quienes varían los valores del vértice va a ser la variable Y, ¿sí? El foco lo mismo, y en la prima está cambiado o tiene una diferencia la parte de X. Si voy a lo que es la relación entre la ecuación ordinaria y la ecuación general, voy a tener que parto de mi ecuación ordinaria, X menos H al cuadrado sobre A cuadrado, menos Y menos K al cuadrado sobre B al cuadrado, igual a 1, mi ecuación ordinaria. Voy a partir desde esta y quiero llegar a la general. ¿Qué hago? Multiplico esto por A cuadrado, B cuadrado, todo, ¿sí? Término y miembro a miembro también, o definiremos miembro a miembro. Entonces, si yo simplifico, acá me va a quedar de esta manera. Si yo desarrollo el cuadrado que tenía acá, obtenemos esta que vemos acá. Cuando ejecuto esto, puedo hacer distributiva. Llego a esta expresión que tengo en este momento. Reordeno esto y pongo
las x y las y primero, luego al cuadrado, luego las que son x y y a la primera potencia, y así lo que son valores independientes, por lo que queda esto relacionado con mi ecuación general de la hipérbola, donde importantísimo para el caso de la hipérbola, A y C son de distintos signos, ¿sí? Es decir, yo tengo el valor de A y C, lo que me distingue cuando yo tengo una ecuación general de mi hipérbola o una ecuación general de una cónica, para poder reconocerla, puedo establecer que A y C van a ser de distintos signos. Me va a quedar x al cuadrado más cy al cuadrado más dx más ey más f igualado a 0. Si voy a ver el paso ahora, como hicimos anteriormente, en la ecuación que habíamos visto de la parábola, hago lo mismo para mi hipérbola. Denme un segundo. Permítanme que haga un paréntesis. Un segundo, quiero atender el teléfono. Gracias, disculpen la demora. Bien, volvemos a esto y vemos con un ejemplo entonces el paso de la ecuación general ordinaria, de la general a la ordinaria. Parto de este caso. Me dan mi ecuación general que ejecuto. De esta manera lo reordeno y pongo de un lado, paso para el otro lado lo que hace a mi término independiente y ejecuto 3y cuadrado menos 6y menos x cuadrado más 4x igual a 13. Ahora saco factor común, menos 1 para la variable x y factor de x de 3 para la de y, ¿sí? Menos 1 para sacar así. De esta manera busco los términos para formar el cuadrado perfecto. Entonces va a ser menos 4 al cuadrado sobre, o sea, menos 4 sobre 2 al cuadrado. Esto va a ser igual a 4, porque y es para esta, para el caso de x, para y es el menos 2 sobre 2 al cuadrado, igual a 1. Entonces voy a poder armar el factor que no teníamos para que acompañe los términos. Entonces voy a poner el 1 para el caso de y, el 4 para el caso de x. De esta forma armo el cuadrado de los binomios y voy a tener y menos 1 al cuadrado y x menos 2 al cuadrado. Planteo de esta manera, divido todo por 12 y me va a quedar que finalmente y menos 1 al cuadrado sobre 4 menos x menos 2 al cuadrado sobre 12 igualado a 1. Que esta es mi ecuación ordinaria. Es decir, hicimos el pasaje de lo que es desde mi ecuación general a llegar a la ecuación esta ordinaria, mi segunda ecuación ordinaria. Veamos la excentricidad de la hipérbola. Profe, ¿es parecida la ecuación a la de la elipse, o no?
Correcto. Por Y la eso, bueno, excentricidad es mayor a 1, ¿no? exacto. Incluso acá la excentricidad es mayor a 1. Por eso relacioné y les llevé yo en algún momento cuando les planteaba las relaciones fundamentales de lo que hace a, permítanme que vaya y viajemos un poquito en esto. La relación fundamental para mi hipérbola se planteaba como en contra de lo que es la lógica de mi abecedario, c cuadrado es igual a b cuadrado más a cuadrado, al revés, y en el caso particular de la elipse, ahora que lo mencionas, el caso de la relación fundamental para la elipse es que el a cuadrado en favor de lo que es digamos, si yo menciono al abecedario, a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Esto es fluido como una cosa cerrada, como es nuestro abecedario, y en el caso de la hipérbola, que es una cosa abierta, de pronto nuestra relación fundamental se visualizaba como en contra de lo que era el abecedario. Lo comentaba porque desde esto, cuando hacemos el paso a esta ecuación, ¿sí? Trabajamos con lo que es la relación fundamental y ejecutamos. Bien, me voy a donde andaba. Decía que teníamos que nuestra excentricidad va a ser mayor a 1 siempre, porque C es mayor que A. Entonces, voy a tener que van a ser 1, 2, 3. Fíjense qué acontece. Mientras más cerca de 1 esté, más cerradas van a ser nuestras curvas. Al ampliarse, fíjense, en 2, en 3, toman, digamos, formas de este tipo. La excentricidad sobre A es mayor que 1, porque C es mayor que A. En la medida que la excentricidad se hace muy grande, las ramas se abren cada vez más, de lo que estábamos charlando, y en la medida que E se aproxima a 1, se cierra sobre el eje OX. Los focos van a crecer, al crecer se va alejando del centro, sí. Y ¿cómo lo podemos ver en alguna manera? Como en en un estanque, si tiro una gota de agua, vamos a ver que se generan hipérbolas de esta manera y hay cosas, digamos, hay propiedades ópticas que tenemos que ver con el tema de la hipérbola. Si un rayo de luz parte de uno de los focos, choca contra el espejo y se refleja alejándose directamente del otro foco. La trayectoria de los cometas habla de esto. Hay un sinnúmero de cosas en donde se ven reflejadas estas características en sí de esta curva, de la hipérbola. La longitud de los ejes transversos y conjugados son iguales para el caso de la hipérbola equilátera o una hipérbola rectangular, en donde tengo que el caso de quienes delimitan, ¿sí? Los vértices, tanto imaginarios como los vértices reales, están planteando mi hipérbola equilátera, ¿sí? Si la longitud para hipérbolas conjugadas, si yo tengo de esta manera, ¿sí? La longitud del eje transverso de una hipérbola es igual a la longitud del eje conjugado de la otra y viceversa. Dice, miremos que ambas hipérbolas tienen el centro común.
ambas asíntotas también son comunes y los focos equidistan del centro. ¿Qué Sí, significa que tengan el centro común? que es bien, que el centro en sí de la hipérbola va a ser el mismo. Acá estamos hablando del centro en sí, es el mismo centro, ¿sí? Tanto para esta, para mi hipérbola que se abre con ramas hacia arriba, como la que va a la derecha y a izquierda. Este es mi centro y es común a todas a las dos hipérbolas, porque son conjugadas. Son casos particulares, esto es como, en particular tienen esa. Ah, claro, Bien, claro. terminamos con la hipérbola, le damos, saludamos a la profe Pilar, que está por ahí. Profe Pilar. Hola Roberto, ¿cómo andan todos? Muy bien, Buen día. muy buenos días. Acá les muestro otra de las consideraciones en sí, en lo que definíamos recién, ¿no? Cuando mi excentricidad es 1/3, esto es menor que 1, estamos en consideraciones de lo que es una elipse, ¿sí? Fíjense cómo pasamos a lo que es una parábola, cuando la excentricidad es igual a 1, estamos en consideración de la parábola, y para la hipérbola son mayores las excentricidades a 1, pasamos a 2, a 3, estamos en consideración de nuestra hipérbola. Siempre digo y sigo insistiendo, observen una cosa que es eje desde lo que salimos, que está planteado entre lo que es esta elipse, entre lo que es la parábola. Fíjense que la elipse es un plano inclinado que no tiene un ángulo en particular. Este plano, con respecto a este, si bien está en otro ángulo, pero no difiere mucho, solo que cumple con la condición particular que sea paralelo a la generatriz, ¿sí? Y en este, el mismo plano que se fue inclinando y llegó al punto donde es paralelo al eje. Por eso tienen relación donde la excentricidad va a ir variando entre valores menores que 1, valores iguales a 1 y valores que son mayores a 1 cuando tengo en particular mi plano paralelo al eje. Que es lo que hablábamos acá. Y al final, bueno. Entonces, ¿qué sería, profe, la excentricidad cuando usted mostraba Es la relación entre C sobre A. C es el valor donde está ubicado el foco y C y A es el valor donde está el vértice. Si yo relaciono y hago esta relación entre C y A, voy a tener en la manera en que yo puedo identificar si estoy en presencia de un elipse, de una parábola, de una hipérbola. ¿Sí? Y fíjate que la excentricidad habla de menor que 1 en la elipse, igual a 1 en la parábola, mayor a 1 en una hipérbola. Y en donde estamos viendo las gráficas que nos llevan a eso. Otra de las consideraciones y muy importante es esta última placa, en donde yo voy a tener la curva en sí, la circunferencia, la parábola, la elipse, la hipérbola, y cada una de estas como extractando lo que son llámese las ecuaciones ordinarias, ¿sí? Esto quienes son constantes, en este caso el radio es constante, habla acá los focos, dónde están. Esto es como un extracto de cada una de las cónicas en sí.
Bien. Y ahora sí, a continuar con la profe Pilar. Primero supongo van a tener un tiempo de descanso, como dice ahí la placa. Pero, Sí, chicos, te interrumpo un minuto. Volvemos a clase tipo 11:05, 11:10. Les doy unos minutos. sí, le va a Retomamos ser después. Vamos a hacer el mate y ya volvemos. Bueno, eso. Yo te voy a hacer confitrión, voy a dejar de compartir pantalla ahora. Te voy a hacer confitrión a vos. ¿Dónde andarás? Acá estás. Bien. Mi confitriona Pilar Pizarro. Barba. Bien. Freno la grabación yo. bueno, vale. Así después voy a iniciar